En un mundo donde las voces se cruzan y las culturas se entrelazan, nace un espacio para compartir, reflexionar y construir en colectivo. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Hablemos de saberes, vivires, espiritualidades y cosmovivencias. La Sucamati Huelmiak Pampatica Quitotlachtol no toca Edwin Morón, Tehuatino Tzali Nican Ashkan Teotlachtoa, Iwan Temachtiani, César José, Baldovino Reyes, Pampa, Fogatas Pedagógicas y Educación Emancipadora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexiones. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Edwin Morón, me acompaña Verónica Trujillo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a este su programa Conexiones. Y ya como nos adelantaba Edwin hace un momento, estaremos platicando el día de hoy con el doctor César José Baldovinos Reyes respecto de las fogatas pedagógicas y la educación emancipadora. Así que quédense con nosotros, ya comenzamos, esto es Conexiones. Inquequetzalcoatl, Inan Inquillosque, Intonalpohuali, Inshuamati, Inshupuali, Intemic Amati. Entonces los inventaron la cuenta del destino, los Quetzalcoatl, la cuenta de los años, el libro de los años. Ashkan Nican. Hoy 5 de mayo nos situamos en un año Setochtli, en un Sempohualtonali Tosostontli, en el Mactlayec Tonali Seacatl, el Tonali Yey Cuautli, el Tonaltecutli Chalchiutlicue y el Yohualtecutli Xiutecutli. El 5 de mayo corresponde a un año 1 conejo de la veintena Tosostontli o la pequeña vigilia, la pequeña velación de la trecena 1 carrizo. Es un día 3 águila. El señor que acompaña este día es Chalchitlicue, la de la falda de Hades, y el señor de la noche es Xiutecutli, el señor del fuego naciente. Ashkan Nican. ¿Y tú sabías? La educación emancipadora en América Latina se configura como praxis político-pedagógica orientada a la transformación de las estructuras de dominación, con antecedentes en la educación popular y la obra de Paulo Freire, quien plantea la concientización como base de la liberación. En su desarrollo contemporáneo, autores como Marco Raúl Mejía y Lola Sendales profundizan su carácter ético-político, comunitario y situado, articulando educación y movimientos sociales. Se caracteriza por el diálogo horizontal, la producción colectiva de saberes, la lectura crítica de la realidad y la praxis transformadora. Desde perspectivas descoloniales, Catherine Walsh enfatiza su dimensión intercultural y su potencial para disputar la colonialidad del saber. En la actualidad avanza hacia pedagogías territoriales, feministas y de reexistencia. Esta información fue tomada de las obras de Paulo Freire, Marco Raúl Mejía, Lola Sendales, Catherine Walsh y Boaventura de Sousa Santos. ¿Y tú sabías? Pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya está vía telefónica el doctor César José Baldovino Reyes para platicar sobre las fogatas pedagógicas. Muchas gracias, doctor César, por aceptar la invitación a Conexiones. No, gracias a ustedes por esta invitación, Edwin, Verónica. La verdad que me da mucho gusto compartir estas ideas y sobre todo estos procesos y estos haceres que vienen caminando en toda nuestra América, ¿no? Pues muchísimas gracias, seguro va a ser una charla enriquecedora. Y para ir entrando en materia, platíquenos un poco, doctor César, ¿qué son las fogatas pedagógicas? ¿Cuáles son sus propósitos y cómo surge esta iniciativa? Sí, mira, es una iniciativa que se consolidó, se construyó acá en Michoacán. De hecho, le denominamos fogatas pedagógicas porque tiene mucho que ver con esta idea que tienen comunidades, sobre todo la más amplia que tenemos en Michoacán, que es esta comunidad de los purépechas, que viene planteando una idea de cómo se construye a partir de la resistencia, es decir, del fuego. Ellos se asumen como hijos del fuego, y eso tiene que ver cómo a partir de lo que se hizo en Cheranqueri y en otros espacios en Michoacán sobre las comunidades autónomas, de cómo la fogata era el centro de la juntanza, es decir, no solamente era el centro para hacer todo, la comida,
la palabra. También fue el centro de la resistencia, específicamente en Cherán. Y esto hizo que nosotros, desde un colectivo que nos denominamos Pluriverso de la Comunalidad, empezamos a trabajar en el nivel de secundarias técnicas, generales y telesecundarias, que es como se divide acá en Michoacán, este nivel de educación básica pública. Empezamos a trabajar estas ideas de las fogatas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, se fue consolidando un proyecto más o menos articulado a la idea que construye Orlando Fals Borda sobre la investigación acción participativa, donde la comunidad sea la que hable, pues no sean solamente los maestros los que discutamos las cosas que pasan en la escuela, sino sean también los padres, madres de familia, los propios estudiantes, y la gente de la comunidad, incluso los líderes y la propia comunidad que vaya construyendo una propuesta. Iniciamos en la comunidad de Pichátaro, fue la primera vez que se hizo una fogata al inicio del ciclo escolar 2024-2025. Ahí se hizo esta fogata, que lo que era juntar a la comunidad, empezar a discutir 5 grandes como categorías. Una, ¿cuál es el sueño que tenemos como comunidad? Segunda categoría, ¿qué escuela queremos? ¿Cómo construimos esta escuela? También un espacio para que los estudiantes dieran a conocer sus ideas sobre qué está pasando en la escuela. Creo que eso también era muy interesante, que ellos nos dijeran desde su perspectiva cómo observan, cómo ven a la escuela. Y también, bueno, una idea de qué es el comunero, porque bueno, es una de las categorías que acá venimos desarrollando. Más allá del sujeto o del individuo, creo que esta idea de lo común tiene que ver también con construir un comunero, un sujeto diferente desde esa perspectiva. Bueno, a partir de esa discusión se empezó a abrir, primero se hizo todo el ritual, como todas las comunidades indígenas, acá en las comunidades purépechas se hace el ritual de pedirle a las 4 casas, a los 4 lugares, la palabra, ¿no? Y bueno, se hace el ritual. Después del ritual se hacen mesas de trabajo, se discuten las categorías que te comento. Las mesas no son privativas, son abiertas, es decir, pueden estar tanto padres, madres, maestros, comunidad, pero una sí hubo muy específica para los estudiantes, para que ellos también construyeran su propio proyecto. A partir de las discusiones se presentó en una plenaria lo que se discute, lo que se comenta, se hizo la sistematización, se presentó, se hace en la asamblea una definición de cuál será como el proyecto central. Y luego, bueno, como todas las comunidades en Mesoamérica, vino el tiempo de la juntanza, es decir, no solamente era la palabra, también eran los sabores y bueno, y los sentidos, ¿no? Y bueno, una presentación artística, cultural y una compartencia de comida ahí con la comunidad. Este esquema lo replicamos en 11 lugares, algunos indígenas, algunos otros no indígenas, pero fue como un primer, proceso de desarrollo de una propuesta que pudiéramos llamar en el borde de la nueva escuela mexicana, porque muchos, bueno, de los que participábamos, algunos venían, de alguna manera reivindicando la propuesta de la nueva escuela mexicana en el sentido de esta idea de la justicia curricular y construir desde los territorios proyecto, pero también desde algunos otros que venimos de una construcción mucho más profunda de los saberes, de las comunidades, articulados a las educaciones populares y las pedagogías críticas de nuestra América. Veníamos construyendo también esta constitución de una educación popular propia, una educación que tiene que ver con esta idea de que nada individual es humano, ¿no? Y en esa condición, bueno, empezamos a construir esto que denominamos las fogatas pedagógicas, que luego, bueno, es conocimiento de ustedes. Ya luego la gente que estaba al frente, ya no está Manzarriaga, pero cuando estaba al frente también él construyó algo que le llamó fogatas freudianas, ¿no? Que fue como un esquema tomado de lo que nosotros veníamos construyendo acá en Michoacán. Bien, sin lugar a dudas, el aspecto de lo cotidiano y cómo desde ahí se puede abrevar en un proyecto educativo resulta un horizonte pertinente y fundamental para la formación educativa de nuestras comunidades. De eso precisamente vamos a seguir platicando con el doctor César José Valdovinos aquí en Conexiones, así que no se vayan.
Gias Magi, Anja Ramadi. Bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. El enojo es bueno cuando te sientes como putigado en tu estómago. Siempre me cuesto yo cuando me siento como que me gruñe mi panza. Pues es la que lo cuezo ¿cómo se llama? Con la hoja del tomate. Hervir ese luego ya se enfría tantito, luego ya se siente que está muy lleno, como butigado. Pues ya le pones un alcacerse allí, ya te lo tomas con ese, pero rápido se siente que se baja como que está lleno tu estómago. Mana teme, sí, el enojo, dije, era baja, sí, riño na alcanzarse, para voy a alcanzarse, luego a sí, desahogo, afloja el estómago, que lo que se, ay, la, desahogo, ni estómago, que estómago, pero con lo que ya era dado. Agradecemos la participación de la señora Claudia López II de la comunidad del Capulín San Miguel del Centro. Llegamos al final de la sección De Comunidad en Comunidad. Pokuji Kiñingsku, Timoitasek Masegualmej. Muchas gracias por continuar en Conexiones y el día de hoy estamos platicando con el doctor César José Valdovinos Reyes respecto de las fogatas pedagógicas y la educación emancipadora. Doctor, ya nos ha platicado a grandes rasgos cómo inician estas fogatas pedagógicas y cuáles son sus propósitos. Sin embargo, parece que en la educación institucionalizada se ha instaurado de manera histórica una separación entre las actividades diarias, en las actividades habituales, con los actos pedagógicos. Entonces, nos interesaría mucho saber cómo las actividades cotidianas que se aprecian como actos pedagógicos potenciales entre comunidades originarias. Sí, mira, creo que esta experiencia en la Fogata nos ayudó mucho a lo que nos estás planteando, ¿no? Es decir, cómo la propia comunidad dentro de su propio proyecto de vida, más allá de los proyectos con una mirada colonial, es decir, impuesta desde fuera, las propias comunidades tienen sus propias formas de tiempos y de espacios, ¿no? Y en ese sentido, las actividades cotidianas que realizan en las comunidades, como te comentaba, el caso de Cherán, que tuvieron que hacer fogatas en la mayoría de las esquinas de la comunidad para defender el territorio, eso nos ayudó para que desde ahí también nosotros replicáramos, hiciéramos una experiencia distinta en eso que denominamos las fogatas pedagógicas, porque era una reexistencia de lo común. ¿Qué es eso de la resistencia de lo común? Es decir, bueno, las comunidades tienen sus propios procesos de entender las condiciones de tiempo, de espacio, y de cómo de construir lo propio. Y en ese sentido, estas formas de hacer comida, de presentar las danzas, de presentar la propia cultura de las comunidades, se hacen y resuenan como acto pedagógico, no como algo, digamos, en términos eurocéntricos, de miren, esto es algo ahí donde las comunidades representan, no están representados, están reconstruyendo sus propios proyectos, y eso nosotros lo tomamos para las fogatas en el sentido de decir, bueno, es que no es solamente la discusión pedagógica en el sentido de escucharnos como maestros, porque luego sucede que aunque hacemos educación popular y pedagogía crítica, la mayoría de los maestros nos centramos en nuestras condiciones de colectivo magisterial, pero no trasladamos o abrimos la frontera de la escuela hacia la comunalidad o la comunidad. En ese sentido, creo que las comunidades originarias nos tomaron
por asalto, si lo quieren entender así, esta idea de la propia fogata, y fueron haciendo la suya, ¿no? Es decir, reconstruyeron el propio proceso metodológico de las fogatas para que fuera desde la perspectiva de lo que ellos hacen de manera cotidiana, y que esto nosotros pudiéramos sistematizarlo como un acto pedagógico que reconstruye su propia condición. Una de las categorías centrales que estamos discutiendo en el universo de la comunalidad es esto que llamamos la comunalidad. En el sentido, bueno, de que comentábamos con compañeros, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, porque, bueno, sobre todo Oaxaca, Michoacán y otros espacios, creo que también ustedes están discutiendo esta parte. Lo que tenemos muy claro es que cada quien construye la comunalidad de acuerdo al territorio. No hay una comunalidad específica, ni hay una comunalidad general. Hay comunalidades, digamos, en términos de territorios, y cada territorio construye su propia comunalidad, como también en este caso, en esta pregunta o en este diálogo que estamos teniendo, los actos pedagógicos de las pedagogías, de estas fogatas pedagógicas, lo que se realizaba era realizar dentro de la fogata la comunalidad específica del territorio que habitamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, era muy diferente la fogata que tuvimos, esta que les presenté primero, la de Pichátaro, como la de Zicuicho, como la que tuvimos en la costa, como la que desarrollamos en la ciudad de Pátzcuaro. O sea, dependía mucho del territorio y las propias actividades de las comunidades las que le daban cuenta a este sentido, ¿no? Darle sentido al acto pedagógico de enseñar y de aprender juntos. Y creo que ahí está una de las, digamos, banderas, o será una de las formas que tendríamos que recuperar desde esta lógica descolonial de construir una escuela propia. Nosotros le llamamos educación popular, algunos otros le llaman pedagogía crítica, pero creo que también estamos en esta idea de la epistemología otra, ¿no? Cómo la comunalidad se reconstruye a partir de estas formas de hacer escuela en la propia cotidianidad. Por supuesto, una reconstrucción que es evidente, no se puede enmarcar en términos de programas educativos inamovibles, a estructuras fijas, sino más bien a una dinámica de vida que pone en relación directa la esencia de la familia, de la comunidad, de las dinámicas cotidianas con las necesidades también educativas. Pues vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan, para seguir dialogando con el doctor César Valdovinos. ¿Y tú, ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando con el doctor César José Valdovinos Reyes acerca de las fogatas pedagógicas y la educación emancipadora. Doctor, ¿por qué es necesario un tipo de educación como esta, una educación emancipadora? Y en ese sentido, ¿qué viabilidad tiene este tipo de educación de replicarse en diferentes territorios? Y también, ¿cuáles serían los retos más apremiantes en esa puesta en práctica de este tipo de educación? Mira, yo creo que cuando nosotros empezamos a apostarle en este colectivo, el progreso de la comunalidad, a una construcción de una educación propia, teníamos muy claro que primero, ahora en términos políticos, era necesario defender esta idea de la propia nueva escuela mexicana. Es decir, aunque como les comentaba al principio, aquí venimos compañeros que reivindican la escuela mexicana y otros como un servidor que reivindicamos las educaciones populares y las pedagogías críticas como una forma de entender la educación, pero también de entender como un proyecto histórico de vida, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos en esto. Ahorita estamos viviendo un momento histórico necesario. Esta disputa, lo que queda de esa primera idea de la nueva escuela mexicana, avanzando hacia una condición de derecha. Quien está al frente de la Secretaría de Educación Pública está llevando
a la nueva escuela mexicana hacia una derechización, y entonces lo que nosotros estamos construyendo desde esta idea de las fogatas pedagógicas es una experiencia que puede ser viable, pero desde los propios territorios, es decir, a lo mejor compartir la metodología, la experiencia, y que los compañeros desde ahí reconstruyan su propio proceso de fogatas pedagógicas. Tiene que haber tantas metodologías, tantas fogatas como territorios, y en ese sentido creo que sí es viable que otras comunidades hagan su esfuerzo. Creo que las comunidades originarias, las comunidades mesoamericanas, nuestras comunidades originarias tienen mucha claridad de cómo hacer sentido de vida y cómo construir proyectos a partir de sus propias formas de entender el mundo y de entenderse junto con los otros. En ese sentido creo que cada comunidad puede construir. En el caso de nosotros específico de la comunidad purépecha, hizo sus propios procesos. Acá tenemos también las comunidades náhuatl, mazahuas y otomíes, que también tienen sus propias formas de entender, diferente a lo que se hace en las comunidades purépechas. Eso es una cosa, ¿no? Y entonces imagínate que cada comunidad de los pueblos originarios en México que tenemos en todos los estados, era de reconstruirse a partir de estas metodologías y construir su propio proyecto de fogatas pedagógicas, o el nombre que le quieran dar, y darle cuenta en esta idea. Si algunos quieren como caminar la ruta, nosotros caminamos de dentro de la NEM o en el borde de la NEM, o sin la propia nueva escuela mexicana, construir educación propia. Creo que eso es lo que se está necesariamente dando en el país, y que es necesario, digamos, ponerlo a discusión. Porque cuando me decías que los retos, necesitamos visibilizar, es decir, lo que estamos haciendo, en este caso lo que presenté como una experiencia muy específica, territorial de Michoacán, pero también hay que empezar a discutir con otras formas de entender la educación propia, la educación alternativa, la educación popular, la pedagogía crítica, la educación en territorio, que nos dé cuenta de todos esos faros de luz que están prendidos en México y en Latinoamérica, porque no hay que cerrarnos solamente a la experiencia mexicana. Creo que hay todo un bagaje en nuestra América que nos puede dar cuenta de esas grandes faros de luz, que parece como si estuviéramos aislados, pero si prendiéramos la fogata o estas fogatas a nivel latinoamericano, nos daremos cuenta que somos muchos, en muchos territorios, que estamos haciendo cosas en común y que están reconstruyendo esta educación que podríamos llamar emancipadora, ¿no? Y entonces, a lo mejor lo que hace falta es la juntanza, ¿no? Es decir, buscar espacios, foros, seminarios, congresos, o como nosotros denominamos a nuestra fogata internacional. Tuvimos una fogata antes del Congreso de Oaxaca, en Michoacán, donde hicimos esta experiencia con compañeros de varias latitudes de Latinoamérica y compañeros de varios estados del país, que vinieron a acompañarnos a discutir este tipo de experiencias. Pero creo que eso es uno de los espacios necesarios, ¿no? Primero juntarnos, pero después de juntarnos, como también reconocernos. Y en el reconocernos es como también empezamos a reconstruir proyectos de vida y hacerlos visibles, pues no solamente con los comunes o los propios, sino también más allá de esto, que las demás formas o estilos que hay en la educación en México y en Latinoamérica sepan que acá también estamos haciendo algo, y que también tiene una perspectiva en términos de buscar la justicia y una condición de construcción del conocimiento de un sujeto distinto, de un sujeto comunal, que venga desarrollando la educación en términos de emancipación, es decir, de búsqueda de la felicidad de todas y todos, ¿no? Sin lugar a dudas, el horizonte educativo es precisamente un elemento fundamental para construir proyectos de vida, proyectos de ser, proyectos de convivialidad que determinen y que establezcan patrones relacionales entre las comunidades, que generen armonía, que generen una manera de estar en el territorio distinta, precisamente enfocada hacia la paz, hacia el bienestar de cada uno de los pueblos y las comunidades. Pues le agradecemos muchísimo, doctor César José Valdovinos Reyes, la participación y esta charla en Conexiones. Ojalá podamos seguir en contacto y mucho éxito para las fogatas al porvenir. No, pues gracias a ustedes por abrir estos espacios. Creo que esto de estar compartiendo
nuestros saberes, nuestros sabores, nuestros colores, nuestras formas de entender el mundo, es lo que nos hace que entendamos que sí es posible efectivamente construir educaciones desde una perspectiva distinta y entendernos como el principio que tenemos en el pluriverso de la comunalidad de que nada individual es humano. Claro. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, y como señalan constantemente en Michoacán, Huchari Huinapicua. Muchísimas gracias, estamos en Conexiones, no se vayan. Pues esperamos que este tema haya sido también de su agrado. Pensar las fogatas, las reuniones en torno al fuego, me parece una idea maravillosa porque no solamente conecta con tradiciones y espacios milenariamente importantes en nuestras comunidades y en nuestras culturas, sino que también despierta la animosidad para compartir y resarcir los tejidos familiares, los tejidos comunitarios. Y el día de hoy, por supuesto, las fogatas pedagógicas abren un escenario muy interesante para los términos y las dimensiones de la educación. Pues yo pienso de una manera contundente que nuestro estar alrededor del fuego posibilitó lo que llegamos a ser como humanidad, y en la medida en que procuremos nuevamente reinstaurar, integrar esa lógica y esa dinámica de convivencialidad alrededor del fuego, pues podemos cuestionar y podemos procurar de una mayor manera y con mayor potencia el asunto de quiénes somos. Por lo tanto, la fogata pedagógica es un escenario central y neural para potenciar las educaciones en nuestros territorios. Tlazocamati, Huelmillac, Pampatica, Quitotlactol, Timo Ixpantia, Nepa, Xictli, Totletzin. Agradecemos mucho su atención y, por supuesto, también damos las gracias al equipo de producción de este programa: Daniel Vallejo, Nadia Cruz, Araceli Ramírez, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Las voces que hoy nos acompañaron siguen caminando en cada territorio, comunidad y espacio donde los saberes se comparten. Esto fue Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir entretejiendo culturas y saberes.